interesante hoy en día utiliza el concepto de cínico para referirse cuando alguien, por ejemplo, hace algo negativo, para referirse cuando una persona es burlesca, Descarada, ¿no? descarada, una persona tramposa, pero no todo el tiempo fue así. Entonces, el ¿por qué? Porque la palabra viene precisamente del griego, como muchas de las palabras que utilizamos o vienen del griego o vienen del latín. Y nosotros como herederos de toda esa cultura, este, con defectos y demás, pues somos ahora sí que hasta cierto punto privilegiados porque somos herederos de esa cultura occidental. Somos parte de la cultura occidental. Bien, y es interesante ir viendo siempre, cuando uno habla, por ejemplo, está mencionando, pues hay diferentes tipos de concepciones, hay diferentes maneras de ver las palabras. Siempre es importante tener, por ejemplo, a la mano los significados. Yo siempre cuando platico con mis alumnos siempre les digo, a ver, de lo que vamos a estar hablando, ¿tiene alguna relación con lo que estamos viendo? O bien, solamente es lo que creemos o lo que pensamos. El cinismo en sí, pues fue una escuela que surgió más o menos unos 300 años antes de Cristo. Al mismo tiempo son contemporáneos de Sócrates. De hecho, algunos de los creadores del cinismo eh, se alejaron de Sócrates precisamente porque eran contemporáneos y no estaban de acuerdo al tipo de enseñanzas que tienen. Se dice que el padre del cinismo es un filósofo que se llamaba Antístenes. Antiste. Él fue de los primeros que empezó si bien no estar de acuerdo con Sócrates, sí irse alejando por el tipo de opiniones que tenía. Con ellos pues van, la figura más fuerte, digamos, y conocida, pues viene siendo Diógenes. Y después se va formando una escuela alrededor de ellos, al grado de que llegan a trascender tanto que hasta llega a la misma cultura romana. Bueno, eh, la escuela, si nos damos cuenta, pues fue fundada así, por el mismo, Antístenes, y a él se le debe, que haya hecho este tipo de figuras, sobre todo cuando vamos a hablar, o cuando nos referimos a lo que es en sí el cínico. Si nos vamos, por ejemplo, aquí lo tengo a la mano, a la Real Academia Española, pues nos da varias definiciones. Una es, por ejemplo, se dice de una persona que actúa con falsedad o desvergüenza descarada. Esa viene siendo una acepción contemporánea, una forma eh, de engañar a la gente, digámoslo así. Aquel que se burla, aquel que usa el humor negro, pues hasta cierto punto, pues está siendo un cínico, ¿no? En la Pero, práctica. pero también es parte de cómo el lenguaje va cambiando, ¿no? O sea, con el tiempo, las cosas que sí que ahora se le atribuyen a una palabra no es lo que se le atribuía hace mucho tiempo. Y por eso es importante hablar del concepto, porque el concepto perdura a través del lenguaje o de los idiomas, Ujú. incluso. Sí, de hecho va trascendiendo. Trasciende. Los conceptos siempre van a ir cambiando. Curiosamente, a veces regresan en el mismo sentido. Hoy en día está muy en boga el cinismo, está muy en boga este otro concepto de donde surgen los cínicos, que la parte que estabas leyendo tú, Los estoicos. sobre los estoicos. Sí. Incluso uno dice, no, pues recibo mi suerte estoicamente. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, que tu suerte la estás aceptando tal como viene, estoicamente, que no te va a doler, o sea, o cínicamente, burlándote de lo mismo que te está ocurriendo. Y qué raro, ¿no? Por ejemplo, la escuela de estoicos se conserva como un adjetivo bueno, ¿no? O sea, es ecuánime, sí, y el cinismo se deformó a ser pues, desvergonzado, o lo que dice. Sí, hacer y es curioso, continuando, igual tomando como base el mismo diccionario, que nos vamos a pasar ya después a lo filosófico, claro está. Pero también, dice es propicio de una persona cínica con una sonrisa cínica, aquel que es burlón, ¿sí? Que no dice las cosas, pero se empieza a reír, pero de forma descarada, o hace burla de lo que sucede. Aquí es cuando uno se da cuenta, ¿no? O sea,
el clásico cuando uno va cayendo y se cae, ¿no? De Sí. repente siempre causa una risa. ¿Por qué? Porque simplemente esto es un accidente y claro, corres a levantar a la persona, pero te estás riendo, pues. Bueno, depende de la edad, ¿no? Porque también si Sí, ya tiene pinta algunas canas y te asustas. Ay, sí, no se le haya quebrado un huesito sí. o algo. Pero no tiene canas y te ríes, ¿no? Siempre es chistoso, pero Sí, sí, igual corres a levantarle, pero y pasó hace poco con una alumna, no, pobrecita. Se cayó y me dio risa y dije, no, pues, o sea, fui a levantarla, no la conozco, pero sí, pobre niña, estaba ahí toda raspada. Y pero, ¿por qué? Es porque uno es cínico, pues no necesariamente, son situaciones a las que uno de repente en las que uno se ve inmerso. Y aquí es, lo interesante, si uno lee el lado filosófico a las cosas, que tampoco lo vamos a encontrar todo el tiempo, en realidad. Si uno quiere ver así como el lado amable, pues tiene muchas caras. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo andamos ahí viendo hacia el piso o viendo hacia el cielo y pensando, ¿no? De que, ay, ahora que cambió el clima, ¿y ahora qué va a suceder? Pues no, no, puede parecer una postura filosófica, pero no lo es. Es más bien una actitud. Cuando hablamos de actitudes filosóficas, aquí sí podemos hablar de lo que es el cínico. Los cínicos, la figura de ellos como la persona, como el filósofo en sí, pues eran aquellos que andaban buscando la luz, andaban buscando el conocimiento. Incluso Diógenes optó que era un poquito extremista, optó por no tener vivienda, por ejemplo, incluso ahí empezaba la postura en contra del mismo Sócrates. Sócrates, como era un héroe de guerra, pues tenía su propiedad, tenía su familia, que se la pasaba en la calle todo el tiempo, pues era ya porque no le gustaba estar ahí con la familia todo el tiempo, ¿no? Pero cuentan de la mujer que sí, era. sí, cuentan que se había casado, de hecho, con una mujer que le daba mucha guerra, pero él quiso tener una esposa así porque según él, si hubiera tenido una esposa filósofa, entonces él hubiera hecho lo que quisiera. En cambio, con una esposa aguerrida como la que tuvo y con la que siempre estuvo, pues esa le marcaba el rumbo para dónde ir. Era la del billete. Sí, era la que administraba. Se dice también que de mismo Sócrates que tuvo varias mujeres, con el permiso, claro, de la esposa oficial. Y parece que hay como una constante, ¿no? De los mismos filósofos, hoy en día visto de manera negativa, que incluso siempre terminaban relacionándose con las alumnas y pues se casaban con ellas Y con los más de una alumnos, vez. ¿no? Porque no Y estaba mal con los visto. alumnos, porque también como cuestión cultural no estaba mal visto. Ujú. Con los ojos de hoy en día, después de un catolicismo de casi 2000 años, con otros sí está mal. Y en ese siglo XXI, donde todos se está negando y donde todo se está como queriéndose renovar, también está mal visto. Incluso para ellos era más puro el amor de entre dos personas del mismo sexo porque no existía la posibilidad de procrearse, ¿no? Así es. Entonces, eso ya llevaba una ventaja. Por eso, pero bueno. Sí, y claro que hoy en día pues está mal visto y sobre todo si nos damos en cuestión de las edades y todo eso, olvídate, temprano que estaba en la escuela estábamos escuchando unas letras de unas canciones y me dice, mi jefe me dice, qué curioso, dice, uno se pone a cantar esas letras y no te das cuenta de todo lo que está diciendo, o sea, de que en realidad es una persona que está espiando a la novia y luego, cuando menos piensa, pues, la mata. Y uno está cantando la canción muy suave y todo porque tiene ritmo, pero no entiendes la letra hasta que te pones a analizarla. Dices, ah, caray, ¿cómo es que nosotros cantábamos eso? Pues por lo mismo, y hoy renegamos del reggaetón, ¿no? Porque trasciende otras cosas, pero en realidad la cultura siempre ha sido así. Justo me pasaba eso el otro día con mi niño porque él estaba cantando la de Felices los Cuatro Ujú. y y se la sabía de memoria y le digo, ¿qué dice la canción que estás cantando? ¿Qué significa? No, pues no sé. Y entonces le digo, bueno, por lo que dice, yo pienso que son dos personas que son una pareja, pero tienen otra pareja por aparte. ¿Tú crees que eso está bien o está mal? No, pues, o sea, imagínate que un novio tiene dos novias. ¿Eso está bien o mal? No, pues está mal. Me parece importante que sepan
o que escuchen lo que están diciendo, porque si no, lo normalizan. Sí. Y van a llegar un momento en que van a tener su propia pareja y para ellos va a ser completamente normal no respetar a la pareja y tener otras, ¿no? Mm. Y eso pues bueno, O, es, o se convierte en una moda en la misma sociedad. Se puede convertir así. La sociedad va cambiando. La moral y la cultura van cambiando de una generación a otra. uh-huh, Se puede no caer, porque eso de caer en una situación no es, sino más bien el mismo contexto va cambiando, va trascendiendo, va teniendo diferentes maneras de ver la realidad o las cosas, y se puede caer, se puede normalizar, sí, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Pero si no están preparados, ahí es donde pueden empezar los problemas. Y es curioso, muchas veces repetimos infinidad de canciones, por ejemplo, los 80 recuerdo yo, uno las cantaba y no sabía exactamente lo que quería decir, y ahora que las escuchas y sacar ahí, o sea, pues la connotación no está tan bien, o sea, algo está sucediendo ahí, y además nos invita, sí, rítmica, está suave la melodía y todo, y la estamos cantando, pero no entendemos en lo que estamos diciendo. Curiosamente, la filosofía es así. La filosofía la empezamos a estar repitiendo, leemos algo como el ejercicio de hace rato, ¿no? De agarrar un libro de Nietzsche y abrirlo y leer nomás lo que está diciendo y a partir de ahí interpretarlo. ¿Qué es lo que nos deja? Pues simplemente, voy a decir algo, a ver si no me lo marcan, pero es como las personas que están en las esquinas repitiendo lo que dice la Biblia, ¿no? uh-huh, Que independientemente de que si nos vamos a castigar o ir al infierno, el, lo que están repitiendo como merolicos, porque están haciendo una venta precisamente de una postura religiosa. Repiten y repiten aparentemente versículos de la Biblia y cuando uno va y lo revisa, pues no existen. O sea, se lo aprendieron de una manera como un periquito, pero ni siquiera profundizan. A lo que voy es esto, cuando uno lee, tampoco vas a estar viendo qué es lo que me quiso decir, pero sin entenderlo. Sí, tratar de entender cuál es el significado, porque no vamos a leer solamente por leer, sino que hay que ir más allá. No quedarnos solamente con las líneas, con lo que está ahí escrito. Y con Nietzsche ese es precisamente el problema, que muchas veces se lee y uno se queda nomás con lo que está por encimita y se va con la idea de que, pues eso es ley y eso es lo que dijo Nietzsche. Y como él lo dijo, uh-huh. pues así ha de ser. No necesariamente. Y en filosofía sucede exactamente lo mismo. En filosofía uno tiene que sí leer, pero también ir meditando lo que uno leyó. Si ya nos vamos a meter a leer filosofía, yo les recomiendo no lean así de principio a fin un solo texto, sino que vayan leyéndolo, piensen, se van a encontrar una o dos palabras que a lo mejor no se entienden, O en griego, o ¿no? en griego. Entonces, dense la tarea de ir buscando en Google qué quiere decir esa palabra. Y a muchas veces con el contexto uno entiende el significado de lo que nos está diciendo. Pero en otras ocasiones no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explorar. Ir explorando, ir viendo qué nos quiso decir. ¿Para qué? Para poder ir profundizando, para poder ir entendiendo lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, continuando aquí ya, ahora sí, se dice que la misma palabra cínico puede ser, ya desde el punto de vista filosófico, pues es alguien que es partidario o bien un seguidor de la escuela cínica. Aquí ya se transforma un poquito. Ahora estamos hablando de una escuela de pensamiento. Ya el cinismo como algo que se lleva a la práctica. Pero ¿cómo enseñar el cinismo? ¿Cómo es que los cínicos decían, a ver, a partir de hoy sí voy a seguir haciendo filosofía, pero desde el punto de vista no existencial? No desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista cínico. ¿Cómo se preparaban? ¿O había una preparación para esto? Pues simplemente era una actitud ante la vida. Igual esa manera de ir profundizando, de ir entendiendo las cosas, ahora con este nuevo revestimiento, con este nuevo punto de vista o con este nuevo objetivo para ver las cosas. De esa manera, así como los estoicos, ¿no? Cambian también totalmente,
no es que reciban las cosas a como vengan o que estén, que además es muy interesante, por ejemplo, los estoicos a veces se relacionan un poquito con la religión. ¿Por qué? Porque como son cosas que ya vienen así, entonces pues ni modo, hay que recibirlas. Bueno, pero los estoicos, a diferencia de los cínicos, los estoicos sí tratan un poco el tema de Dios como un único, ¿no? Como panteístas, Ujú. no y los cínicos no no tratan a Dios. Ellos no se desgastan tanto hablando de Dios, ¿no? No, 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 no se interesan tanto por el hecho de que simplemente, ah, a ver, disculpen, aquí no está llegando. Bueno, algo mientras el Sí, maestro. sí, sí, sí. El cinismo eh, viene de la palabra cuño, que era Mm, perro. Entonces los cínicos, bueno, no como si fuera algo malo. Y tampoco el contexto de la palabra de ahorita, mira, tu celular está bien perro, ¿no? O sea, es por la actitud del perro. Y Diógenes se lo toma muy, pero muy en serio. O sea, él sí quiere, convertirse en uno, ¿no? sí, de hecho, es interesante esta postura. Platicamos hace rato. Esta idea del filósofo de estar en la plaza, por ejemplo, de vivir en los mercados abiertos, en los mercados populares, no era por el hecho de que no tenían un espacio, sino más bien era por la idea de poder llegar a más gente. Los cínicos abogan, a diferencia de los otros filósofos, los cínicos abogan por sacar la filosofía a la calle, como decimos hoy en día. Lo que ellos dicen es, a diferencia de Sócrates, por ejemplo, Sócrates estaba en una plaza y ahí la gente iba y venía, sabían dónde encontrarlo. Pero él no andaba de plaza en plaza correteando a la gente. Más bien los que iban pasando eran a los que empezaba a cuestionarlos. Ese tipo de nuevos alumnos que se van alejando de él, lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Vamos a llevar la filosofía a más gente, donde haya más pópulo. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene que llegarle a la gente. Entonces, y es lo que hacen. Como buenos, y ¿qué es lo que hicieron? Pues copiarle un poquito la actitud del perro. Vivir donde fuera. De hecho, Diógenes, que es el más famoso de ellos, opta por tener un barril, y así como Chavo el 8, vivía en un barrilito y se lo llevaba de un lado a otro. Todas sus actividades físicas, por decirlo así, las hacía en la calle. Entonces, Todas sus necesidades. sí, sí, todas las necesidades. Y no tenía una casa, lo corrían de todas partes. Y vivía prácticamente como un vagabundo. O sea, era un trotamundo, pues. Pero él también empieza, a él lo sacan de su ciudad, ¿cómo se Sí, pues dice? Lo destierran. lo destierran. Lo destierran porque lo encuentran acuñando monedas falsas. A él y a su papá los destierran por eso. Entonces va con el oráculo griego, el de Delfos, no sé. Ujú. Y y el oráculo le dice que pues, las monedas eran falsas, ¿no? Y él después de mucho tiempo se da cuenta que lo falso en realidad es el concepto del dinero. O sea, que no es, aunque el dinero pues lo podemos tocar y es sensible. Ujú. Él dice, el hombre le ha dado una falsa importancia que él trata pues de criticar con su manera de vivir. Y es por eso que hace todo esto de vivir en el barril, de nomás tener un harapo. Incluso creo que una de tenía un jarrito para tomar agua, pero un día vio a una niña tomando agua con las manos y dijo, pues no ocupo el jarrito tampoco, me ha enseñado una niña Ujú. que todavía no necesito tantas cosas, ¿no? Y eso, y nomás tenía un palo y un harapo y vivía en un barril. Sí, y es curioso. Hoy en día, de hecho, hasta hay una moda, ¿no? Para vivir con lo menos posible de cosas, físicas o de cosas materiales. El, Se me escapa el nombre ahorita. Minimalista. El minimalismo, precisamente. Que ya existió el minimalismo a principios del siglo pasado,
o durante el siglo pasado, pero hoy en día, en este siglo XXI, hay una nueva forma de ser minimalistas, que es prescindir de todo lo que tengas en tu casa y tener lo menos posible. Las cosas más elementales, por ejemplo, ocupas nomás un par de zapatos, ocupas unos pantalones, ocupas una camiseta, ocupas tal vez un traje a lo mejor, pero si no lo utilizas seguido, pues deshazte de él. No ocupas plantas, o si ocupas plantas, pon una sola en tu casa. No ocupas tantas televisiones, con una que tienes, y si no necesitas televisión, pues deshazte de ella. El, ha sido, es interesante porque ha sido tan, en algunas partes de Europa y Estados Unidos sobre todo, han tenido tanta influencia que hay gente que ha dejado ya sus casas y viven en pequeñas carretas al estilo de los gitanos, que es donde tienen ahí lo mínimo. Solo cabe una persona o dos, le cabe una cama, ese tipo de carretas. Algunas son con motor, otras son jaladas por un automóvil. Pero vienen siendo las carretas de antes. Tienen lo mínimo, su cocinita propia, y se pueden mover de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque además no hay necesidad de andar pagando, sí, los servicios, pero pues no estar pagando una tenencia, por ejemplo, de la tierra. Y ese tipo de gente pues está haciendo poco a poquito, está haciendo vagabunda también. Entonces podemos encontrar que estos nuevos minimalistas, algunos de ellos, claro, cobran esa conciencia una vez que ya tuvieron un negocio, una vez que ya no fueron satisfechos en su forma de vida. ¿Y qué es lo que hacen? Cambiar completamente. Aquí lo interesante es cómo lo llevan a la práctica. Se dan cuenta que ese tipo de vida ya no les funciona, y las personas que han estado haciendo esto, pues o fueron o corrían, trabajaban en la bolsa de valores en Nueva York, y bien llegaron a un punto en que ya no necesitaron dinero, o que ya algo les hacía falta. Entonces de repente descubren que existe esto que se llama minimalismo y pueden ponerlo en práctica. De la misma manera, los cínicos es como ellos vivían, y también los estoicos. A diferencia de los cínicos, los estoicos lo que hacían era llevarlo un poquito más a la práctica. En cuanto a lo que es la cuestión filosófica, pues podríamos hablar un poco también como los monjes tibetanos, ¿no? Que viven a la intemperie en la naturaleza, pero siempre guarecidos en algún espacio, en algún monasterio. En cuanto a riquezas, pues no llevan nada, solamente lo que llevan, lo que tienen puesto. ¿Por qué? Porque no necesitan más allá, pues. Con un par de sandalias es suficiente, porque ni modo de andar cargando otras sandalias en una mochila si no las necesitas. Si las que traes puestas es lo suficiente. Y así van por la vida profesando ese tipo esta manera de vivir la vida un poquito tal vez más libres hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nada nada los ata a la tierra, o bien nada los pueden irse de un lugar a otro sin decir, híjole, voy a dejar a mi casa, voy a dejar mis libros que tanto quiero, eso sé yo. Entonces aquí yo no podría estarme yendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Sobre todo porque no podría andar cargando con mis libros, y pues no los voy a dejar ahí solitos. Pero también, ¿qué sucede en el pensamiento en esos tiempos? O sea, Sócrates fue maestro de Antístenes. Entonces, al mismo tiempo que Sócrates o Platón están buscando la verdad a través de no lo sensible, porque dice lo sensible no es trascendente, entonces el pensamiento es lo único que trasciende las cosas. Y ellos buscaban al mismo tiempo la verdad, tal vez ahí. Y esto, los cínicos, ¿qué hacen en esos tiempos? O sea, buscan la libertad a través de, pues eso mismo, las cosas no son trascendentes, es más lo que yo soy, ¿no? Uh-huh. Y las cosas que tengo, que poseo, o el trabajo que tengo, o no me definen como persona, como asimismo no definen al hombre. Y por eso tratan, bueno, Diógenes, que es el más excéntrico, o el más, nos trata de enseñar que no se ocupan cosas para ser una persona importante, porque pues, el mismo Alejandro Magno viene a verlo un día. Sin embargo, ¿cuál es el objeto principal de los cínicos de esos tiempos? Pues para ellos es ahora sí que
va a ser un poquito curioso, pero es simplemente vivir. Vivir. Vivir la filosofía como una filosofía de vida. El, Sócrates se preocupaba por una felicidad alcanzada a través de la misma ética, por ejemplo, el ser ético, La virtud, ¿no? la virtud, y acá con los cínicos, no, con los cínicos es simplemente ser feliz por el momento la instancia de estar ahí. Porque además Sócrates decía, la virtud es el conocimiento. Ujú. Entonces, entre más conocimiento tengo, pues soy más virtuoso, soy bueno. No cabía en su pensamiento que, aunque tuviera mucho conocimiento, una persona puede escoger el mal. O sea, Ujú. yo sé que fumar hace daño, pero fumo, ¿no? O sea, tengo el conocimiento, pero de todos modos ahí estoy escogiendo el mal. Pero ahí, por ejemplo, es una aplicación actual, pues. Ujú. Antes, los 70 no sabíamos que hacía daño el tabaco, por ejemplo. Ah, sí, Hoy en día sí, entonces, con todo y los comerciales y demás que existen, de todo modo la gente sigue fumando. que bueno, es un ejemplo. O sea, Ujú. por ejemplo, alguien tiene el conocimiento de que robar está mal, pero sin embargo lo hace, ¿no? Aunque tuviera el conocimiento, Sí, no es una persona sabia solo por tener el conocimiento. Tiene que ser virtuoso. hay un libro, me acordé ahorita, escrito sobre un filósofo que era maestro en Londres y deja la academia y se pone a escribir. Está interesante el libro, se llama Filosofía a mano armada. Este, y el escritor es un inglés, hindú. Mm. Y en la novela trata precisamente de un filósofo que se cansa de dar clases, llega a los 50 años, ¿Cómo se le ocurrió eso? es un alcohólico, y se va metiendo en problemas cada vez más. Llega a la facultad un día, se pone a tomar y de repente, cuando despierta, está desnudo y detenido en una cárcel. Se escapa, no sabe cómo llegó ahí, entonces empieza a querer hacer memoria y está bien curioso todo lo que le sucede para haber llegado ahí. Total que se escapa y se va yendo a Francia. Y en Francia anda por los pueblitos. Entonces se encuentra con otra persona que sí es un ladrón, pero el ladrón ha sido llamado porque se encuentra un libro de Nietzsche y empieza a interpretar todo lo que dice Nietzsche, pero de acuerdo a lo que él entiende. Entonces andan Y asaltando. completamente nihilista, ¿no? Sí, O sí, sea, lo agarra. y andan asaltando bancos, se junta con este filósofo. Primero se junta porque lo asalta. Y le dice, no, pues que soy filósofo y pues, lógicamente no tengo dinero. Y el Soy otro cínico, ¿no? sí, sí, y el otro le dice, eres filósofo. Yo amo la filosofía y se conozco nomás a Nietzsche, pero amo la filosofía. Entonces le empieza, dice, no te voy a asaltar. Dice, pero te vas a ir conmigo para que me platiques de filosofía. Total que se hacen socios, empiezan a ir asaltando bancos y los letreritos que entregan son de por tu madre, algo así como, voy a interpretarlo nomás, pero entregan letreros cuando se acercan a los cajeros y le dicen, por tu madre, si crees en el eterno retorno y en esta bolsa de dinero, de lo contrario, o sea, sabrás que hay una bestia que se está viendo desde la profundidad, desde el abismo, y cuando menos pienses, tú vas a ser esa bestia. O sea, las mismas frases de Nietzsche metidas está de risa ese libro. Es una novela bien cómica, o sea, le pasan también otras cosas a este hombre, ¿no? Pero utiliza las frases que conocemos de manera solemne, digámoslo así, de que Dios ha muerto, todo eso, pero las utiliza de una forma tan cómica. Hasta ahorita no se ha hecho una película de eso, pero el libro, ahí te puedes encontrar las diferentes etapas del cinismo, por ejemplo. Dios ha muerto, si no te quieres morir tú también llena Sí, esta bolsa. en esta bolsa, cosas por el estilo. Entonces, está bien curioso, se lo recomiendo. No recuerdo el autor, pero el libro se llama Filosofía a mano armada. Y está en la portada, pues está el busto de Sócrates y luego un brazo abrazando el busto y con una pistola, ¿no? O sea, me acuerdo ahorita porque precisamente trata de estos dos cínicos. Uno que está huyendo porque además supuestamente es de los más buscados y todo lo que pero pues como sale huyendo de Inglaterra, pues él piensa que lo siguen buscando, pues ya no, o sea, simplemente querían que desalojar la escuela donde lo corrieron, ¿no? Entonces, pero el otro se va adentrando según él. Y luego después se les une una mujer
que es a una de las que asaltan en uno de los bancos y es la que les administra después. La historia va cayendo en una especie de, de, de círculo bien interesante. No se las cuento todas porque para que la lean o la busquen si tienen chance. Pero sí está muy chistosa. Regresando un poquito entonces, o retomando un poquito, ¿no? ¿De qué estamos hablando entonces? Nuevamente, ya para recapitular, porque ya casi nos queda poquito tiempo. Ujú. Este, la intención aquí es hablar en esta hora, o en esos 40 minutos de programa, pues ir hablando y presentando poco a poco, por ejemplo, hablar de escuelas de pensamiento, hablar de algún filósofo, hablar incluso la relación que puede tener con nuestra realidad, porque pues, a final de cuentas de eso se trata también, cómo lo podemos nosotros traer a esta realidad, a este 2022, y cómo nosotros también podemos incluso sacarle provecho. De qué manera hacer que la filosofía sea más factible, se pueda ir llevando, siendo cínicos o no, siendo nihilistas, siendo existencialistas, y pues poco a poco vamos a ir adentrándonos a diferentes temas. Habrá momentos en que hablemos solamente del tipo de escuela, por ejemplo, o habrá momentos que hablemos de que se repitan incluso algunos personajes o, o autores de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es implícita en casi todo. Entonces, aquí sí hay que incluso hacer recomendaciones de libros, ¿no? Sobre todo libros que estén relacionados con la temática que vamos a ir viendo. ¿Por qué la escuela del cinismo no trascendió? Porque se acaba muy pronto y se convierte en los estoicos. No trascendió porque yo siento que fue como una especie de moda y por los momentos en que se dio. Mira, eso surge como unos 300 años antes de Cristo, es adoptada poco a poquito, se va transformando, es adoptada por los romanos y cuando ya los romanos están en boga, sufren unos cambios muy constantes como cultura. Entonces ahí hay que recordar que viene después el fenómeno de Cristo el Nazareno convertido, de Jesús el Nazareno ya convertido en Cristo, y a partir de ahí empieza a ir cambiando la historia. No en ese momento, pero sí una vez que se solidifica ya la iglesia, hacia el 475, 450 más o menos después de Cristo, y empieza a retomar un giro, se va dando un giro a la misma historia y incluso las escuelas filosóficas empiezan a ser atacadas. Algo interesante que debemos tomar en cuenta aquí es esta parte de la sociedad, ¿no? Del ser humano. El ser humano, aunque ha ido evolucionando socialmente, pues biológicamente seguimos siendo lo mismo. Y en esta época donde lo importante, la felicidad, te la daban las riquezas, la fama, todas esas cosas que todavía, ¿no? Surge este pensamiento, o sea, parte de la sociedad dice, yo voy a rechazar todo eso y voy a, digámoslo así, revelarme a través del pensamiento. O sea, siguen, los filósofos en estos tiempos eran muy importantes, eran muy famosos, y ellos dicen, pues yo también voy a ser filósofo, pero con una corriente opuesta, donde voy a rechazar lo material y voy a buscar simplemente el pensamiento. Entonces, y que bueno, eso ha aparecido muchísimas veces, ¿no? O sea, cuando la institución religiosa estaba en todo su apogeo, surgieron otra vez librepensadores que buscaron darle al mundo otra solución, ¿no? O otra corriente. Entonces, bueno, el hombre, el eterno retorno que hablábamos ahorita, ¿no? Sí. Sí, bueno, no es eso. El eterno retorno es otra cosa, sin embargo, parece cíclico el pensamiento. Y es curioso ahorita que mencionas esto. Por ejemplo, los cínicos se separan de esta filosofía socrática, vamos a decirlo así, o marcarlo de esa manera. Pero después, y lo cínico queda ahí como esa parte negativa en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque a cierto punto llega a ser grotesco. Los filósofos se comportan mal, son aborrecidos hasta cierto punto, se les saca la vuelta. Y con los estoicos empieza este regreso.
este regreso por la virtud. O sea, cambian, con todo y que los estoicos surgen o nacen de la misma escuela cínica, lo que buscan ya los estoicos es la virtud nuevamente. Esa virtud de la que hablaba Sócrates a través de la misma ética, del vivir decorosamente, y luego después vemos a los indecorosos de los cínicos que viven como perros, viven en la calle, imitan la palabra, o se utiliza la palabra cínico porque significa perro, o tiene una de sus acepciones, tiene una relación con la forma en que viven los perros, y entonces dicen, o sea, nosotros podemos vivir de la misma manera, y es a partir de ahí que se empiezan a ir confundiendo y a vivir, ¿sí? Hacer todo en la calle. Los estoicos, que empiezan a ir despertando del mismo cinismo, lo que hacen es regresar. Ahora lo hacen como una especie de enseñanza, empiezan a dar consejos, a mirar hacia la virtud nuevamente, y a partir de ahí empiezan incluso a escribir frases, ¿no? Frases que hoy lo platicamos temprano. Hoy se pueden incluso confundir con estas corrientes que existen hoy de autoayuda, de todos estamos bien, de ser felices en 5 pasos, pero que además desvirtúan y alejan ahora sí que a la filosofía misma. ¿Por qué? Porque llega a confundirse. Entonces, una vez que nosotros pensamos en esto, lo importante aquí es darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, en qué consiste. Por ejemplo, se murió el cinismo, se fue en realidad con los griegos, o podemos hablar de algo más reciente. Existe, claro está, hay un libro muy interesante de un francés que se llama Michel Onfray, que de hecho aquí traigo también. Se llama Cinismo, retrato de los filósofos llamados perros. En este librito, un poquito más para acá, a ver si se alcanza a ver. Aquí sí nos habla sobre lo que es el cinismo moderno, y también habla sobre el cinismo antiguo. Hace una comparación entre los dos, y es a partir de no es el único estudio que se ha hecho. Es un estudio de los 90s, y tenemos otro que también es nuevo, 2021, que se llama No me tapes el sol, precisamente una frase que se le acuñe a Diógenes en una ocasión que conoce o que se encuentra más bien con Alejandro Magno, que esa es ya una parte histórica. Lo que aquí se hace es retomar por qué el cinismo está de moda, porque nosotros lo relacionamos mucho con los políticos hoy en día. Los políticos reencarnan mucho, y pobrecitos, los políticos reencarnan muchas cosas, y por lo general son cosas negativas, ¿no? En la misma sociedad. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que vemos, nosotros los vemos y decimos, ¿cómo pueden ser tan cínicos y dormir así? Aquí estamos utilizando la palabra en diferentes maneras de entenderla, diferentes acepciones. Por ejemplo, en esa instancia nosotros estamos más bien cuestionando, ¿no? O sea, ¿cómo con esa forma de vivir puedes estar tan tranquilo y seguir engañando a la gente? En cambio, ¿por qué? Porque no los vemos viviendo en un barril, no los vemos viviendo como vagabundos. Al contrario, viven muy bien, están muy bien acomodados, pero sí, solo piensan en la ganancia para sí mismos. Y en ese sentido los cínicos es lo que hacían también. Todo lo que hacían era por conveniencia. Cobraban, si había manera de cobrar clases, estaba leyendo en uno de los libros, decía, es que los cínicos uno los piensa solamente, dice la época de los griegos, solamente aquellos como Dionisio, que andaban nomás en la calle, pero no, los podemos encontrar en los mercados, como dueños de los abarrotes, dice, los podemos encontrar como políticos, engañando gente, los podríamos encontrar rentando viviendas. O sea, los cínicos fueron trascendiendo, no es que desaparecieron exactamente en su estilo de vida, sino más bien se fueron transformando en la misma sociedad. Y aquí es donde ya se van dando los cambios. De ahí esta palabra que usted puso bastante, es que trascienden, ¿no? Los cínicos van adquiriendo nuevas etapas, nuevas categorías, y pues, hoy en día pues los podemos ver retratados, y aparecen y desaparecen en casi todas
los estratos de la sociedad. Pero en todos, no nada más en los políticos. O sea, la gente miente naturalmente, ¿no? Sí, porque en la misma sociedad estamos acostumbrados a ser cínicos, pues. El cínico en el sentido nuevo, ¿no? En el sentido de burlarnos de los demás. El mexicano es muy cínico en ese aspecto. Hasta de la muerte se ríe, ¿no? Si se puede. Sí, se puede. Y es curioso, no de que la burles a la muerte misma, sino que más bien, o sea, te salvaste por un pelito y ya empiezan ya las bromas y demás. Yo vi fotos vi camisetas ahí por donde vivo, que estaban vendiendo camisetas del COVID durante la pandemia. Yo soy que coronita y que no sé qué, hombre. Sí, es el haciendo burla, pues, de la misma situación. Ahora bien, si de repente nos tocó alguien con COVID y que se nos fue, entonces sí le tomamos en serio un poquito. Luego se nos olvida y seguimos riéndonos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que la sociedad en sí va cambiando, nos vamos adaptando y es como vamos nosotros rescatando, y también la idea va a ser en esta hora cortita, pues ir rescatando ese tipo de conceptos para irlos viendo poco a poco. ¿Algo más que agregar? Ya pues, casi se nos acaba el tiempo. No, algo interesante, por ejemplo, todo el mundo conoce la historia de Diógenes, bueno, no todo el mundo, pero es muy famosa la historia de Diógenes, que se le acerca a Alejandro Magno y le pide, oye, que le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? En una época donde Alejandro Magno pues ya buscaba, ya casi dominaba el mundo conocido. Y Diógenes le dice, lo único que quiero es que te muevas para que no me tapes el sol, que es el título de este. Entonces, otra vez, eso es lo más famoso. Sin embargo, no queda ahí la historia. El diálogo continúa. Y y Diógenes demuestra ser una persona muy inteligente. Le dice a Alejandro Magno algo así como, voy a ir a la India, entonces. Y él le dice, pues es que si vas a la India ya no vas a volver. O sea que me estás diciendo que me voy a morir, que voy a perder. Le dice, no, lo que pasa es que vas a regresar siendo otra persona. Y además, si te estás yendo, estás perdiendo tu vida en las cosas que crees que tienes que hacer. Entonces, no es que se muera, simplemente pierde su vida por, por empeñarla en cosas que tal vez no le permitan vivir, ¿no? Sí, porque está atareado, ¿no? Con las conquistas, con el mantener un estatus también, entonces se pierde hasta que los mismos generales pues se cansan. Ya les había repartido tierras y demás y no podían disfrutar de ellas, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se dice que se ponen de acuerdo y pues le dan un tecito, entonces, y ese tecito pues era para por fin deshacerse del mismo emperador y ellos regresar ahora sí a esas tierras. O sea, le adelantan la muerte al pobre muchacho. Como los... Oye, ¿y él fallece a la edad de los grandes rockeros o no? No sé si tenía 27 o 30. Pero por ahí, ¿verdad? Sí, pero era joven todavía. A diferencia del padre que muere después de los 50, también asesinado. Pero Filipo. sí, el problema ahí con Alejandro es que se cegó, pues, con tanto poder. Ya no había más según él, ya no había más que hacer. Entonces, si se hubiera regresado, igual no hubiera podido gozar bien del imperio. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo asediaba. Y además es el mal de todos los conquistadores, ¿no? No están a gusto porque piensan que alguien los va a traicionar. Entonces, y eso lo hemos visto en la historia con Napoleón, con Carlos Magno, con todos los grandes. Incluso Simón Bolívar, incluso. Simón Bolívar, el mismo Adolfo Hitler, o sea, todo ese tipo de gente. Hoy en día con los políticos estos que tenemos de repente, los tiranos, ¿no? Desde el siglo XX. O sea, la mayoría de ellos, sí, los dictadores, la mayoría de ellos murieron solos. De los últimos que tenemos, pues está Putin, ¿no? Putin, perdón. Perdón, está Putin, por ejemplo, que es de los últimos que quedan oligarcas hasta todavía, pero aún así, en Latinoamérica, pues, quedan algunos. Son historias que, por desgracia, se van repitiendo y que no nos damos cuenta hasta cuando ya es un poquito tarde. Que se supone que la historia para eso es, o sea,
para ayudarnos, Que a pero evitar. pues se nos olvida. La pregunta es, ¿en qué punto el hombre se olvida de que hay niños? O sea, ya le vale por seguir buscando su poder, que es más o menos lo que pintan los cínicos, ¿no? El hombre siempre quiere lo que no quiere, lo que no tiene. Siempre desea lo que no tiene, pero busca desear menos, ¿no? O sea, ellos lo que dicen, trata de ser feliz con menos. Aunque finalmente algunos cínicos pues no lo llevaron a cabo. Y Diógenes lo llevó al extremo del desear menos. Pero ¿en qué punto mis ansias o los deseos de un hombre por buscar poder lo llevan a atropellar tanto las libertades y la felicidad de otros hombres y otros niños, ¿no? Porque no hay límites. O sea, es una enfermedad del poder por el poder, pues. Foucault habla mucho sobre esto, que podemos tratarlo más adelante también. Habla mucho de lo que es precisamente el ejercer el poder. Esa enfermedad que se te va dando de repente, que tiene mucho que ver, podemos entender por qué cuando alguien llega a una silla presidencial o a una dirección, por ejemplo, como puesto, se ciegan. Porque en una escuela, por ejemplo, ser el director de alguna escuela es lo máximo, de ahí ya no vas a pasar. Pero mientras estás ahí, eres el que dirige, el que hace, el orden y todo. De ti va a depender cómo funciona esa escuela. Si haces un buen trabajo, todo el mundo te puede recordar bien. Pero con el tiempo, si repites, se te van secando las ideas. Uh-huh. Y, ya no y es curioso, estás como un pequeño dictadorcito, entonces ya no aceptas que los demás te corrijan, se te van yendo los amigos con los que iniciaste aquel proyecto, te van dejando solo, entonces, hasta que terminas desquiciado. Y vas adquiriendo más poder muchas veces, porque haces un buen trabajo o lo que te piden los demás. Pero, sin saber a quién, por encima de quién lo haces. Sí, y eso pasa muy seguido, por ejemplo... Que no tiene mucho que ver con los cínicos, pero son... pues, no, pues ya quedan 3 minutos. Que, no sé si quiera hacer un comentario. Pues simplemente recordarles que vamos a estar aquí los miércoles de 4 a 5, de 5 a 4, yo sé. De 4 a 5, por este canal. Vamos a ir haciendo, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir jugando un poco con la distribución del tiempo en el programa. Vamos a tener invitados, hacer reseñas sobre lecturas, presentar las reseñas, hacer pequeñas cápsulas y también ir teniendo invitados sorpresa. Así es. Pues a todos los que nos vieron, muchas gracias. Gracias. Los vemos la próxima semana. Y por aquí nos vemos.